Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de Jueves Tecnológico y de Desarrollo. Esta vez tenemos al ingeniero Jorge Coll Calderón, es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, con máster en Ingeniería Civil de la Universidad de Texas en Austin, con especialización en Geotecnia, grado de MBA en ESAN, diplomado en concesiones de la Universidad del Pacífico, curso de doctorado en Geotecnia de la Universidad Politécnica de Madrid. Más de 40 años de experiencia en consultoría y diseño de diversos tipos de infraestructura civil, tales como carreteras, puertos, aeropuertos, metro, obras hidráulicas, obras de saneamiento, edificaciones, etcétera, ¿no? De estos años de experiencia, 10 años de experiencia internacional, principalmente en España, también en Estados Unidos y Canadá. Ha participado en los principales proyectos nacionales como la Línea 2 del Metro, la Carretera Interoceánica, IRSA Norte, Aeropuerto Jorge Chávez y Chincheros, tanto en consultoras privadas como de asesor en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es miembro del Colegio de Ingenieros del Perú y del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España. Tenemos el honor de presentar al ingeniero Jorge Coll para ver este importante tema de cómo cerrar las brechas de infraestructura de transporte masivo de Lima de manera óptima. Adelante, Jorge. A ver, un momento, voy a cerrar esto. Ya. Se ve bien la presentación, ¿no es cierto? Sí, se ve bien, se ve bien. Ya. Adelante. Bueno, primero que todo quiero agradecer a Alberto por invitarme a esta ponencia. Eh, la agenda, como ven allí, es primero tratamos de determinar cuál es el monto de la brecha y cómo se podría financiar de la infraestructura en general, porque la infraestructura de transporte es parte de la infraestructura en general y hay que ver todos los sectores en el país, ¿no? Luego, a continuación, enumeramos todas las trabas que están ocurriendo para el cierre de la brecha de infraestructura de transporte. Deducirán de allí cuál es la solución. El problema es que pareciera que no hubiera voluntad política para resolverlo. Luego, el último punto de la agenda es el rol del Estado en la implementación de la infraestructura del transporte, en el transporte masivo, tanto en el pasado como el rol actual, ¿no? Y cuál debiera ser el rol correcto. A ver, segundo. Estoy tratando de pasar allá. Ya. Vamos a primero determinar el monto de la brecha, la posible fuente de financiamiento, las consecuencias para la economía del país por no cerrar esta brecha y las conclusiones en esta primera etapa de la agenda. Entonces, para la estimación de la brecha de infraestructura, tenemos dos fuentes. Primero, el Plan Nacional de Infraestructura, que fue un estudio hecho en el 2015, financiado por AFIN, la Asociación de Fomento a la Infraestructura, y otra, hecho en el 2019 por el gobierno peruano con la ayuda de una consultora británica, el llamado PENIC, el Programa Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Entonces, según el AFIN en el 2015, la brecha es del orden del 80% del PBI y el Estado tendría que aportar más o menos el 60% 60 mil millones de dólares, que es en números gruesos el 30% del PBI a valores actuales. Este aporte del Estado no dicen cómo lo han analizado. Yo tengo mis dudas, pienso que es un valor más alto. Y además el aporte del Estado depende siempre y cuando trates de concesionar al máximo todos aquellos proyectos que son autosostenibles o que requieren poco porcentaje o financiamiento para que sean bancables.
Y el otro, el del PENIC, dice que la brecha es del orden del 50% del PBI y sugiere cerrarlo en 20 años, mientras que AFIN sugiere cerrarlo en menos tiempo. Entonces, hay errores en la cuantificación de ambos informes, porque comparan países de topografía, densidad económica y poblacional diferentes. También hay algunos costos errados. Por ejemplo, dicen que el ferrocarril vale 26.4 millones por kilómetro, cuando depende de muchas cosas, depende si es urbano, interurbano, si es interurbano de la topografía, si es urbano de las condiciones del suelo, etcétera. Es incorrecta también la información de los costos proporcionados por el Ministerio de Transporte. En el caso, ponemos el caso de la carretera central, de la nueva carretera central, puesto que en el 2018 reportaba el Ministerio de Transporte que podía costar 11.500 millones de soles, mientras que en el PENIC solo reportan dos proyectos aislados que suman 3.800 millones de soles para poder conectar Lima Metropolitana con la Sierra Central. Es decir, no se entiende cómo el Ministerio de Transporte da información errada, subestimada, y resulta que para colmo en el 2023 ya reportan que va a costar 24.000 millones. Bueno, entonces esto es la lista de los proyectos según el informe del PENIC que tendrían que realizarse entre el 2020 y el 2025. Y ya vemos que tenemos mucho retraso. La línea 3 ni siquiera se ha iniciado. La línea 4 que se inició hace ya más de 10 años, todavía parece que requieren 2 años y medio más por lo menos. La carretera central no se ha iniciado y además ahí está tremendamente subestimado, 400 más 600 mil millones de dólares, y ahora parece que va a valer mucho más de 6.500 millones de dólares. El anillo vial periférico, que todavía no se ha iniciado, que están haciendo los estudios y recién se dio la concesión en el año pasado, en abril, y además no por 1.800 millones de dólares, sino por 3.200 millones de dólares. El puente Santa Rosa, que ni siquiera se ha iniciado y que es para conectar el aeropuerto con la ciudad de Lima, el nuevo aeropuerto. Bueno, y así hay muchos atrasos, ¿no? Como pueden ver. Y también hay errores gruesos en las priorizaciones. Por ejemplo, el año 2021, el gobierno convocó para un concurso gobierno a gobierno para 3 proyectos. La nueva carretera central junto con la vía expresa Santa Rosa en un paquete, la línea 3 del metro y la línea 4 del metro. Yo intervine en un consorcio consultor formado por 2 consultoras que estaban en el grupo de las 5 más grandes del mundo. Preparamos la propuesta para la línea 3 y la línea 4. Sin embargo, en abril, a última hora, el gobierno de ese entonces lo suspende. Faltando 1 o 2 días, dicen, no, ya no va esto que lo decide el próximo gobierno. Y el próximo gobierno fue el de Pedro Castillo, que no hizo nada. Entonces, ¿cuál es el error de la priorización aquí? Que ese gobierno del de Sagasti dijo, no, solo vamos a licitar la nueva carretera central. Entonces, el grave error es el que de estos 3 proyectos, el que tenía la mayor rentabilidad social por muy lejos, era la línea 3 del metro y luego la línea 4 del metro. Sin embargo, ambos proyectos lo suspendieron y solo se licitó la nueva carretera central. Y además ahí aparece con un van de 87 millones de dólares en el supuesto que valga lo que están viendo en la tabla. Pero ahora vale muchísimo más, quiere decir que el van sería negativo. Entonces, hay errores en las priorizaciones, algunos errores en las cuantificaciones. Otro error, por ejemplo, en la priorización. En estos momentos están priorizando el ferrocarril Lima-Ica a la línea 3 y 4 del metro. La línea 3 y 4 del metro son una inversión de 10.500 millones de dólares que ahorra el tiempo de viaje en 1 hora a 1.5 millones de pasajeros o más. Mientras que el ferrocarril Lima-Ica son 6.500 millones de dólares y apenas ahorra 1 hora a 50.000 pasajeros. No tiene el más mínimo sentido, quizá de acá a 20 años. O quizá valga
solo a la parte inicial para la expansión urbana de Lima en la Pampa de San Bartolo, pero no hacia Ica. Más adelante les voy a demostrar lo absurdo que es esto. Y sin embargo, están postergando más la línea 3 y 4 del metro que debiera haber estado construido desde hace más de 20 años. Bueno, hay otros errores actuales, por ejemplo. Están hablando ahora de proyectos como el ferrocarril Chancay-Pucallpa, Lambayeque, Cajamarca, etcétera, que valen una millonada. Estos son varias interoceánicas y esos ni siquiera estaban en el PENIC. Mal que bien, el PENIC había seleccionado más o menos bien los proyectos y ahora el gobierno actual está hablando de muchos elefantes blancos que van a desfinanciar al país en vez de priorizar lo que sí conviene, ¿no? Eh, Ahora, en cuanto a qué tan rápido estamos cerrando la brecha en infraestructura, bueno, extremadamente lento. Esto, por ejemplo, es una estadística entre el año 1992 y el 2011 de varias subregiones en el mundo, de cuánto invierten como porcentaje del PBI, cuánto se invierte en infraestructura, sea aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, puertos, energía, telecomunicaciones, etcétera. Pues estamos en un extremo, está China, que invierte 8.5% del PBI anual en infraestructura, y en el otro extremo está Latinoamérica, con apenas 2.3%. ¿Qué quiere decir esto? Que respecto al resto del mundo cada vez nos estamos atrasando más y la brecha se está agrandando en vez de cerrarlo, ¿no? Luego, el PENIC sugiere invertir apenas del orden del 2.5% del PBI al año. A fin era más ambicioso, 7.3 del PBI al año. Y ocurre pues que entre el 2019 y el 2022 apenas se ejecutó 0.3% del PBI al año, ¿no? Ahora, hablemos ahora de los financiamientos, del financiamiento, ¿no? En el gobierno anterior de Sagasti y los anteriores, parecía que el MEF se cuidaba mucho en gastar por querer conservar el riesgo país, ¿no? Mientras que este gobierno actual más bien parece todo lo contrario y encima gasta mal, ¿no? Eh, a ver, las concesiones, luego también otra forma de financiar es tratar de concesionar los proyectos que son autosostenibles o que requieren bajo porcentaje de cofinanciamiento en lo posible, ¿no? Ese no es el caso del metro, porque requiere alto porcentaje de cofinanciamiento. En cuanto al metro, podría ser una ayuda quizás el aprovechamiento de la plusvalía inmobiliaria, ¿no? Y lo más importante, que el Estado no siga cometiendo graves errores como la refinería Talaria, el gasoducto del sur, un mal contrato con la línea 2 del metro y otro pésimo proyecto y súper caro de la carretera central. Más tarde les comento un poco más de eso. Ahora, los parámetros macroeconómicos del Perú son excelentes comparado con los países de Latinoamérica. Tenemos mucho más reservas respecto a nuestro PBI, como ven en el gráfico de la izquierda. Este gráfico de la derecha es la deuda como porcentaje del PBI. Este es del año 2020. ¿No? Perú tenía un poquito más de deuda que Chile, pero actualmente es al revés. Perú es el que tiene menos deuda, menos que Chile inclusive, y obviamente mucho menos que México y Colombia, ¿no? Entonces, tenemos todas las condiciones para que el Estado pueda financiar el cierre de la brecha de infraestructura, ¿no? Por lo menos parte importante de esa brecha, pero como les digo, repito, en el gobierno de Sagasti y los anteriores no querían gastar, con lo cual entramos en un círculo vicioso porque cerrar la brecha implica aumentar la productividad del país. Y en el gobierno actual están incurriendo en déficits eh, fiscales, y decidiendo malamente los proyectos, ¿no? A ver, eh, ahora, sin embargo, los gobiernos anteriores, de Sagasti para atrás, se preocupaban por no endeudarse, por no aumentar el riesgo país. Sin embargo, hay que señalar muy claramente que los factores que influyen en el riesgo país no solo son los factores económicos, en lo cual estamos muy bien, en lo que se refiere a reserva, nivel de déficit, relación ingreso-deuda, etcétera, ¿no?
sino también intervienen otras variables en los que no estamos bien, por ejemplo, los temas sociales, los temas institucionales, ¿no? Y miren, este es un dato del año 2015 de la clasificación de riesgo de Fitch Rating. Es de hace 10 años, pero sin embargo, lo importante es el concepto que se puede sacar de aquí, ¿no? Están viendo que arriba están los países con menor deuda respecto al PBI y abajo los que tienen más deuda. Y acá tienen la clasificación de estos países, la clasificación del riesgo país. Y la paradoja es que los países, varios países que están más endeudados tienen menos riesgo, pero tienen menos riesgo porque sus instituciones, los problemas sociales, la estabilidad política es mejor, ¿no? Eh, aquí quizás se vea más claramente el tema. Si en las ordenadas están el riesgo país, es decir, mientras está más arriba, menor riesgo y las tasas que se puede financiar el Estado son menores. Y en las abscisas tenemos el porcentaje de deuda pública respecto al PBI, es decir, mientras más a la derecha, más endeudado. Si solo dependiera de las variables macroeconómicas, todos estos puntos, todos estos países estarían sobre una misma línea, pero no ocurre así. Por eso es que he puesto dos paralelas, tratando de introducir la tercera variable, que son otros factores, como ya les dije, temas institucionales, temas sociales, estabilidad política, etcétera, ¿no? Y ven aquí, pues, que Brasil, que Chile y Uruguay están mucho mejor que otros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, es muy importante mejorar las instituciones, tener más estabilidad política, un sistema judicial más confiable, una tasa de criminalidad menor, porque estaríamos en esta línea y podríamos endeudarnos. eh, por ejemplo, si estuviéramos como Chile, podríamos endeudarnos en vez del 30 y tanto por ciento del PIB hasta el 80 y tanto por ciento a las mismas tasas de interés, ¿no? Para que vean la importancia que tiene esas otras variables que no son macroeconómicas y en las que estamos mal, ¿no? Eh, por ejemplo, hasta la fecha hemos dicho que el informe de AFIN tiene, según el informe de AFIN, la deuda de la brecha de infraestructura, mejor dicho, son 200.000 millones de dólares, que son como el 80% del PBI, y el Estado tendría que aportar 75.000 millones de dólares. Hay un error aquí, ¿no? Son 75.000 millones de dólares que tendría que aportar el Estado. Pero como dije que era subestimado, supongamos que este es un valor más real, ¿no? Entonces, acá tienen el rendimiento de los bonos de 4 países de Latinoamérica. A mayor rendimiento, el país tiene menos riesgo, ¿no? O sea, quiere decir que, por ejemplo, Perú es el que tiene menor rendimiento en los bonos, por lo tanto es el país con menor riesgo y por lo tanto se puede prestar a esta tasa de interés más baja que los otros países. Entonces, estos 125.000 millones de dólares a 25 años tendría una cuota de 9.300 millones de dólares anuales, que es un 3,7% del PBI. Si los otros países se endeudaran por ese mismo monto, tendrían que pagar cuotas más altas respecto a su PBI, ¿no? Para que vean la gran ventaja de las condiciones macroeconómicas de Perú, que se podrían mejorar por las razones que ya les he comentado, ¿no? Eh, Hay ciertos aspectos, yo no sé si habrá algún economista en la reunión a ver si me aclara, porque yo no entiendo por qué en esta línea aquí está México supuestamente mejor que Perú, ¿no? Porque está en esta línea paralela. Y sin embargo, aquí hay unos datos que indican que el sistema judicial, comparando solo México, Perú y Colombia, es el peor en México. La desigualdad entre los diferentes estratos económicos dentro de cada país es peor en Colombia. La tasa de homicidios es peor en Colombia. Estamos hablando de los 3 países, ojo. La percepción de la corrupción es la peor es en México, pero cuando hablamos de infraestructura, la peor es la del Perú, ¿no? Entonces, en realidad, debiéramos tener en esta línea, México y Colombia deberían estar por aquí, ¿no? O Perú más bien más arriba, pero bueno, a ver si alguien me aclara por qué, ¿no? Ahora vamos a ir a otro tema, las consecuencias de no cerrar la brecha de infraestructura de transporte.
si bien este es un dato antiguo del 2005, los costos logísticos en Perú son más altos que en Chile, por ejemplo. El costo logístico son, en el costo de un producto, qué porcentaje implica el transporte y el almacenamiento. Entonces, en Perú, esos costos logísticos en el año 2005 eran mucho mayores que Chile. Y ahora se han reducido, pero sigue teniendo ventaja Chile. El costo del caos en el tráfico, por ejemplo, según AFIN, hablaba que son más de 6.000 millones de dólares al año. Es difícil cuantificar esto, pero de seguro son mucho más de 3.000 o 4.000 millones de dólares. Luego el tema del bajo índice de competitividad global del país, ¿no? Por ejemplo, en infraestructura, estamos en el puesto 86. Estas son las variables que influyen en la competitividad del país. He resaltado en amarillo otras variables que están interrelacionadas con infraestructura, por ejemplo, instituciones. El Ministerio de Transportes es el principal responsable de la infraestructura de transporte y bueno, es una institución que tiene muchos defectos, ¿no? El capital humano también es insuficiente, ¿no? Por ejemplo, en ingeniería civil, si ven las acreditadoras de universidades, de facultades de ingeniería civil en el mundo, van a ver que entre las 200 primeras no hay ninguna universidad peruana, ¿no? Y entre las 200 primeras, claro que por los puestos 150 y allí están más o menos como 5 o 6 latinoamericanas, de ahí hay 2 de Chile, 2 de Brasil, una de México, etcétera, pero de Perú ni una, ¿no? Eh, a ver, ahora vamos a entrar al tema metro y al tema ferrocarril, haciendo un benchmarking, ¿no? Para que vean cuán atrasados estamos con ciudades con ingresos per cápita menores que Perú, ¿no? En esta tabla tienen los kilómetros de metro por millón de habitantes, ¿no? Y Quito, Santo Domingo y Caracas están mejor que Perú, a pesar de que son ciudades con un per cápita menor que Perú. Y en el mundo tenemos el Cairo, Nueva Delhi, que están mejor que Perú, que Lima, mejor dicho, que Lima, ¿no? Y aquí he puesto esto de los trenes de alta velocidad para que vean cómo están en los países más desarrollados y para que vean qué es lo que pretenden con el tren Lima-Ica, que no tiene el más mínimo sentido si hacemos benchmarking. Acá está la comparación de las dos cosas, de metro. En metro, si hacemos todas las líneas, no solo la 3, la 4, sino también la 6, la 5 no vale la pena, después le voy a comentar por qué, ¿no? Aún haciendo todas estas, la red del metro de Lima estaría muy por debajo en kilómetros por millón de habitantes que la de Santiago, para que vean cómo estamos tan atrasados. En cambio, en el tren de alta velocidad quieren hacer el Lima-Ica y Lima-Barranca, y si lo hacen esos trenes, pues estaríamos al nivel de Italia, cuando no tenemos ese desarrollo, ¿no? Entonces hay que saber priorizar, y ese es el tremendo defecto que tienen la mayoría de los gobiernos en Perú, o el Ministerio de Transportes en todo caso, ¿no? A ver, o para darles otra idea, por ejemplo, en China, en Shanghai, acá tienen la ruta de Shanghai a Hangzhou a 200 kilómetros de distancia. Shanghai, 40 millones de habitantes, Hangzhou, 13 millones. En el intermedio, una ciudad de 5 millones de habitantes, otra de 2, otra de 1,5, otra de 1. Acá tienen Shanghai, Suzhou, 160 kilómetros, ¿no? En la ciudad de Suzhou, 13 millones, y en el intermedio una de casi 2 millones. En cambio, aquí, ¿qué tienen? Lima, 11 millones de habitantes, y en el intermedio, ¿qué? Cañete, 50.000, Chincha, 180.000, Pisco, 140.000 y Ica, 400.000. Parece que la presidenta Dina Boluarte hace 10 meses, cuando fue a China, vio los trenes de alta velocidad, la pasearon seguro y quedó admirada, y regresó a Perú y dijo: yo también quiero mi tren, ¿no? No sé, pero no tiene sentido, pues para la población, para la densidad económica y poblacional que tenemos, ¿no? Quizás de acá a 20 años, quién sabe, ¿no? Bueno, ahora aquí finalmente terminamos con las conclusiones de esta primera parte de cuánto es el monto de la brecha y cómo lo financiamos, ¿no? A falta de información bien sustentada, digamos que la brecha es del orden de 200.000 millones de dólares, el 80% del PBI. El Estado debiera aportar el 30% del PBI. Sin embargo, esto debe demostrarse para una mejor planificación financiera.
Si el Estado solo tuviera que aportar el 75.000 millones de dólares, entonces esta deuda implicaría pagar una cuota de 3.7% del PBI actualmente, y al 2050, si no creciéramos nada, seguiría siendo 3.7% esa cuota. Pero si creciéramos 6%, esa cuota sería 0.9% del PBI, es decir, casi nada, ¿no? Ahora, la brecha en infraestructura de transporte es del orden del 50% de la brecha total, y en metros y autopistas estamos por debajo de países de similar ingreso per cápita, por lo que este sector requiere mayor aceleración en el cierre de la brecha. Por si acaso, el metro le corresponde al Estado invertir, mientras que las autopistas convendría concesionarse, ¿no? Para que se financien con el peaje, pero el Estado, el Ministerio de Transporte o la Municipalidad de Lima debieran saber llevar a cabo esas licitaciones y dar la suficiente información para que no terminen siendo especulaciones todas las licitaciones que hemos tenido en el pasado, ¿no? Bueno, el tema es que para el cierre de esta brecha el proceso hasta ahora es exageradamente lento y se va a ir ampliando respecto a otros países, principalmente países de fuera de Latinoamérica. El tema es que muchas veces los gobiernos se lanzan bombos y platillos porque se comparan con nuestros vecinos de Latinoamérica, pero habría que aplicar el dicho mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? El asunto es compararse con todos los países del mundo, y hasta África está creciendo a tasas mucho mayores que Latinoamérica en este momento. Bueno, ahora, eh, para poder endeudarse de tal manera de poder cerrar la brecha y a la vez mantener el riesgo país, es urgente terminar con las políticas populistas, de diversificar las exportaciones, facilitar las asociaciones público-privadas con información de calidad, tratar de tener mayor estabilidad política, mejorar la estabilidad jurídica y la seguridad pública, elevar apreciablemente el nivel de educación, sobre todo en ciencias, tecnología e ingeniería. Y sobre todo mejorar apreciablemente la calidad y forma de invertir en los proyectos, no más refinería Talara que se ha sobredimensionado para la cantidad del petróleo que tenemos de reserva, el gasoducto sur que se licitó sin tener mercado asegurado, la línea 2 del metro con un pésimo contrato, ¿no? El aeropuerto de Chinchero, no puedo hablar mucho porque estoy de asesor en este momento en este tema, pero tiene una geotecnia muy difícil con suelos orgánicos de espesor muy grueso, etcétera, que no se habían previsto en su total dimensión inicialmente, ¿no? Bueno, esa sería la primera parte de la agenda, ¿no? El monto de la brecha de infraestructura y cómo se podría financiar, ¿no? Ahora el siguiente tema es las principales trabas para el cierre de la brecha en infraestructura, ¿no? Aquí tienen la lista que lo vamos a ir viendo de a pocos. El primero es la falta de planificación, ¿no? Acá tengo varios ejemplos. Por ejemplo, el anillo vial periférico, ese que se licitó en abril 2024, que son 35 kilómetros, un anillo vial periférico que empieza en Callao, va al Cono Norte, cruza el cerro, pasa por Lurigancho, cruza el cerro, va por, eh, ¿cómo se llama? Chosica, Lurigancho, creo, cruza el río, luego entra a la avenida Separador Industrial. El tema es que este proyecto, ya se hablaba de este proyecto a inicio de la década de los 90. Sin embargo, los distintos alcaldes y el mismo Ministerio de Transportes no separó el derecho de vía a tal punto de que en este momento, según dicen, hay que expropiar entre unidades inmobiliarias legales e ilegales mínimo 5.000, más de 5.000. Entre ellas hay muchos, por ejemplo, hay colegios, universidades y muchas edificaciones bien hechas, ¿no? ¿Cómo es posible que haya ocurrido eso si desde los años 90 se hablaba de este proyecto? No se respetó el derecho de vía y no nadie coordinó el acceso al nuevo aeropuerto, que ya ustedes están bastante enterados, ¿no? Tenemos un aeropuerto recientemente inaugurado de primer mundo, pero con un acceso a la ciudad de cuarto mundo, porque el Ministerio de Transportes no hizo sus tareas a tiempo, ¿no? Después el tema de la falta de planificación urbana, con las viviendas, las barriadas que se meten en las quebradas,
que por más de que se hagan líneas de metro, líneas de bus de transporte rápido, BTR, voy a llamar de ahora en adelante bus de transporte rápido, como el metropolitano, eh, pues es difícil que ésta pueda llegar a las arterias principales, la gente que vive en estas zonas, ¿no? No hay una política de vivienda que permita construir unidades de interés social que de hecho le saldría a la mitad de precio o menos que a mucha de esta gente le termina costando, ¿no? Con los años. Acá les pongo un ejemplo de cómo se anuncia tantos proyectos en Perú y nunca se cumplen, ¿no? Esta es una página del diario El Comercio de agosto 2013, en donde decía que para la línea 2 del metro estará lista para el año 2019, la vía expresa al sur para el año 2018, la autopista La Molina Miraflores para el año 2018, la autopista Javier Prado La Marina Fosse para el año 2021. Nada de eso es cierto, ¿no? Entonces, ahora pues toca ver otros temas también de planificación, cómo construir la red del Metro de Lima minimizando la interrupción del tráfico, ¿no? Y el tema del ferrocarril Lima-Ica, que por lo menos que pudiera servir para la expansión urbana hasta las Pampas de San Bartolo, pero que el Estado planifique eso, porque parece que esos terrenos ya tienen propietarios, algunos han sido invadidos, entonces los beneficiarios van a ser esos supuestos dueños legales o ilegales de esos terrenos, y no el gran público necesitado de vivienda social, ¿no? Bueno. Otro problema, otra traba es la complicada orografía y las condiciones naturales del país, ¿no? Ojo que estamos hablando ahora de infraestructura de transportes en general, ¿no? Por ejemplo, acá en China, en esta área que ustedes ven aquí, en el área al lado derecho de esta diagonal, está el 94% de la población, está la mayoría de las líneas de red de tren de alta velocidad, la gran mayoría, y todas estas zonas están por debajo de los 1500 y la mayor parte está por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. En el Perú, pues es costosísimo construir en la sierra y en la selva alta, ¿no? Y también en la selva por el tema del drenaje, ¿no? Entonces, y ocurre pues que a pesar de todo lo que se invierte en la sierra, la población sigue migrando hacia la costa. Y yo creo que el destino es tratar de poner buena infraestructura en la costa porque no hay rentabilidad social en la sierra. En la sierra lo único que quedaría sería mantener lo que se tiene actualmente y invertir en tema social en cuanto a educación, en cuanto a redes de internet, etcétera, ¿no? Eh, Al final me contaba un ingeniero ya muy mayor, hace muchos años, que al final se construye varias carreteras en Pueblito de la Sierra y termina sirviendo para que la gente facilite la emigración de la gente por esa carretera, ¿no? Eh, en vez de que sirva lo contrario, ¿no? Para que se desarrolle ese pueblo, debido a mayores comercios que supuestamente tendría con esa nueva carretera, ¿no? Bueno, también tenemos problemas de las condiciones naturales del país, las condiciones sísmicas, por ejemplo. Hay un informe de la compañía de seguros George de Británica que ha estudiado cuánto serían las pérdidas por un sismo en varias ciudades importantes del mundo, ¿no? Y Lima es la ciudad que tendría más pérdidas si es que viniera el sismo de diseño, ¿no? El sismo ese que hay un 10% de probabilidades de que ocurra en un término de 50 años, ¿no? A ver, ahora otra traba que tenemos es la siguiente, esta quizás sea la más importante y que se puede arreglar, pero no hay voluntad política hasta ahora de hacerlo, ¿no? La pobre predictibilidad del presupuesto de obra, y esto se debe a que se invierte poco y además de manera ineficiente para la determinación de los presupuestos de obras, sobre todo de las obras lineales, ¿no? Eh, la ingeniería civil es la principal responsable de la infraestructura de transporte y esta ingeniería civil se divide en estas especialidades que ustedes ven acá en la pantalla, ¿no? Yo soy especialista en geotecnia y como tal me he dado cuenta que quizás sea la principal culpable de que hubieran adicionales de obra, ¿no?
debido a que no se invierte lo suficiente inicialmente en la investigación, en la ingeniería básica y en la investigación del subsuelo. Entonces empieza a ocurrir imprevistos durante la construcción de la obra. Evidentemente, la edificación necesitas invertir menos y en un túnel necesitas invertir mucho más. Tanto que a veces los túneles se tienen que prácticamente diseñar a medida que se van construyendo, se van reajustando los diseños, ¿no? Y en otro extremo tenemos la edificación. Sin embargo, hay situaciones, por ejemplo, en el Hospital del Cusco, que no me acuerdo el nombre, que ha salido en el periódico, que está costando muchísimas veces más de lo que inicialmente se pensaba por las condiciones del subsuelo que no han sido bien estudiadas. Toda era zona arcillosa con niveles freáticos altos, ¿no? Y se ha tenido prácticamente que demoler buena parte de la cimentación, ¿no? Ahora veamos aquí el caso de carreteras. Por ejemplo, en las ordenadas tienen el porcentaje que se le dedica a los estudios respecto a la inversión en la obra, y en las abscisas tenemos los adicionales de obra respecto al presupuesto en porcentaje. Es obvio que a mayor estudio habrá menos adicionales, ¿no? Y esta tendencia lo he visto con apenas 10 o 12 datos de carreteras entre la sierra y la selva, ¿no? En los cuales se invirtió más o menos del orden del 1% en estudios, en investigación de ingeniería básica respecto al presupuesto de obra. Y la carretera interoceánica, que se invirtió apenas 0.2%, y hubo mucho más adicionales, ¿no? Esta estadística, por ejemplo, esta tendencia, lo he visto con apenas pocos datos. Lo que yo no entiendo es cómo en el Ministerio de Transporte, teniendo tal abundancia de datos, no hacen una estadística mucho más completa, de tal manera que no se tengan que estar sorprendiendo cuando hay adicionales. De tal manera que puedan tener una estadística abundante, que puedan más o menos prever cuánto podrían ser los adicionales de obras y que se licitan obviamente a precios unitarios, ¿no? Y eso es muy importante para que puedan elegir adecuadamente, puedan priorizar adecuadamente los proyectos de mayor rentabilidad social y económica, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de la carretera interoceánica, que ya les dije acá, se invirtió muy poco en los estudios, ¿no? Y entonces esta carretera, que se licitó en agosto de 2005 a casi 900 millones de dólares, 3 años después ya terminaba costando casi el triple, ¿no? Todo porque se hizo insuficientes estudios. Esto lo advertí yo en el diario La Razón, 3, 4 meses antes que se diera la buena pro, ¿no? Advertí que iba a haber importantes adicionales de obra y también del favoritismo que se le estaba dando en el tema de los aranceles a las máquinas de construcción que se internaban, eh, el favorecimiento que se le estaba dando a las constructoras brasileñas, ¿no? Lo había advertido como 3, 4 meses antes de que se licitara, ¿no? Ahora vamos a ver el caso de los túneles. Aquí también tiene la misma tendencia, a más inversión en la investigación del subsuelo, menos porcentaje de adicionales. Y veamos el caso de la línea 2. Este se licitó a suma alzada, ¿no? Por supuesto, yo estuve de asesor en el 2012 y les advertí muchas veces de que no lo liciten a suma alzada, sino a precios unitarios. Bueno, lo licitaron a suma alzada, y cuando la información es deficiente, ¿no? Pues obviamente los postores ofertan alto, se curan en salud, ¿no? Tanto así que la línea 2 lo ofertaron a 144 millones de dólares por kilómetro, y se sabe que el metro de Santiago, el metro de Quito, que además fueron licitados posteriormente, la línea 5 y 3 creo del metro de Santiago, se licitaron posteriormente a la línea 2 del metro, y ya está terminada. Igual el metro de Quito, 22 kilómetros subterráneo, licitado como 1 o 2 años después y está en funcionamiento desde hace 3 años, y todos ellos a costos poco más de la mitad que la línea 2 del metro. Igual el metro de Madrid entre los años 2003 y 2007, ¿no? Poco más de la mitad de lo que está costando la línea 2 del metro. Y bueno, acá tienen la prueba de la insuficiente investigación del subsuelo en la línea 2 del metro. Por ejemplo, el Comité de Túneles de los Estados Unidos hizo un seguimiento de más de 80 y tantos túneles, de cuánto se invirtió en la investigación del subsuelo, a cuánto se licitó y cuánto fueron el porcentaje de adicionales que hubo.
y concluyeron que mínimo debiera invertirse entre el 1 al 3% del presupuesto de obra en la investigación del subsuelo. Pues ocurre que para la línea 2 del metro solo se invirtió el 0,1% y además mal invertido porque no se hicieron las investigaciones que correspondían para el conglomerado de Lima. Para la línea 3 y 4 se aumentó esto, pero sigue siendo insuficiente, ¿no? Esto también lo advertí en noviembre de 2013, 5 meses antes de la licitación de la buena pro para la línea 2 del metro. Advertí que primero no convenía concesionarlo, sino licitarlo como obra pública, porque los casos históricos en el mundo han demostrado que es mejor para el Estado licitarlo como obra pública. También advertí que el metro de Quito estaba costando mucho menos. En ese tiempo se estaba haciendo el expediente del metro de Quito, ¿no? Pero bueno, no hicieron ni caso. Ahora también cabe informar de que los proyectos de gran escala generalmente tienen un historial calamitoso en sobrecostos, ¿no? Pero claro, lo importante es que si los beneficios son inmensamente mayores, pues adelante, ¿no? Pero si no es el caso, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el Perú, que tenemos recursos limitados. Por ejemplo, aquí este es un caso exagerado, el canal de Suez en Egipto, a inicio del siglo, creo que fines del siglo XIX. 1900% adicionales de obra, seguramente no habrían estudiado casi nada, ¿no? Eh, bueno, bueno, el tema de la pobre predictibilidad del presupuesto de obra se mejora incrementando eh, la inversión en los estudios, sobre todo en la ingeniería básica, ¿no? Sobre todo en la geotecnia para los proyectos lineales, ¿no? Bueno, incrementando y además haciendo estadística de los proyectos pasados, ¿no? Para por lo menos proyectarse en qué rango se podría estar, ¿no? Ahora otro tema es la pobre predictibilidad de la demanda, ¿no? Por ejemplo, generalmente a veces se manipula la demanda para cuando políticamente tienen interés de que ciertos proyectos sean licitados. Eso ocurrió el 2003-2004 cuando se estudió la interoceánica, en que asumieron para que sea socialmente rentable que el departamento de Madre de Dios iba a tener una producción agrícola mayor que Piura y Lambayeque juntos. Y hemos visto que no es nada cierto, que por el contrario ha habido deforestación, minería ilegal, etcétera, ¿no? Es decir, el Estado no acompañó al desarrollo de Madre de Dios y todo ha sido un desastre, ¿no? Luego la autopista de la línea amarilla, ¿no? Eh, Primero, que el municipio no tiene, la Municipalidad de Lima no tiene bien estudiadas las redes y no tiene ni siquiera un plan de expansión urbana para poder saber cómo a futuro se podría extender la ciudad y en consecuencia cómo a futuro se podrían distribuir los flujos de tráfico, ¿no? Y entonces los postores, o en este caso el que presentó su propuesta, que fue OAS, eh, dijo, bueno, esta línea va a tener cierta demanda y al final terminó teniendo una demanda mucho mayor, ¿no? Y lo compró Vinci, es decir, OAS dijo que invirtió 700 millones de dólares y al cabo de 3 4 años lo vendía la francesa Vinci por 1.600 millones de dólares, o sea, más del doble, tremenda rentabilidad en apenas 4 años, ¿no? Bueno, ahora miren acá lo que sucede con la nueva carretera central, ¿no? Que está a cargo de la PMO por dos consultoras francesas que forman la llamada PMO Francia, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces ellos proponen esta ruta que les estoy mostrando aquí con el cursor, ¿no? Y esta ruta dicen que va a tener un tráfico de 21.000 vehículos al año 2051. Pero miren lo que va, según ellos, lo que tendría la carretera Lima-Canta-Unish, 470 vehículos, y la Huaral-Unish, 240, y más arriba está la Huaral Ollón-Ambo, que también un número súper bajo, menos de 500 vehículos por día, mientras que su trazo tendría 21.000. Es decir, alguien que va de Huánuco se tendría que venir hasta aquí al sur, ir por esta su carretera, y si, por ejemplo, quiere exportar a Chancay, sube arriba y no usa esta carretera. Absurdo totalmente por donde se mire. Es una manipulación ese dato que han hecho. Entonces, como les decía,
la demanda no solo se estudia mal, sino lo que es peor, se manipula para que salga socialmente rentable el proyecto que políticamente se quiere que así sea. De este tema tengo mucho que hablar, pero eso ya es en otras conferencias, ¿no? Ahora, después también hay contratos y términos de referencia inadecuados, ¿no? Veamos, a veces tienen muchas dudas entre concesiones APP versus obra pública. Y el mismo Estado no sabe ni lo que quiere, porque primero para el metro dice concesión APP, luego obra pública, luego concesión APP, etcétera, ¿no? Bueno, el tema es que de acuerdo a la experiencia de los casos históricos en metros subterráneos en Europa, los casos de concesiones APP terminaron costando al Estado más de 2 veces las obras públicas. Más adelante les vamos a deducir por qué, pero estos son los hechos históricos, ¿no? En el segundo gobierno de Alan García se licitó la línea 1 como APP, pero las ofertas fueron altas, por lo que se anuló el proceso. Y un año después se licitó como obra pública. Se perdió el tiempo, pero bueno, fue conveniente, porque se terminó de construir a costos razonables como obra pública. Ahora está concesionado la operación y el mantenimiento, pero la inversión en la infraestructura, que es la mayor parte de la inversión, fue como obra pública. Luego la línea 2 se licitó como APP y ha terminado costando muy, muy alto y con un contrato desfavorable para el Estado. Por tanto, se corrigió este error y la línea 3 iba a licitar como obra pública. Eso fue el 2021, se iba a licitar con el gobierno de Sagasti. Luego Pedro Castillo no hizo nada y luego en el 2021 se iba a licitar, sí, pues en el 2021 se iba a licitar como obra pública, se cayó el proceso y luego se anunció el año pasado que se iba a licitar otra vez como obra pública, pero entró Salardi y dijo, no, va a ser como APP. Y ahora Salardi se fue y ahora dicen que va a ser como obra pública, con una PMO. Una PMO es la Oficina de Gestión de Proyectos, según el acrónimo en inglés, ¿no? Es decir, la que va a gestionar para que se diseñe, se construya y se supervise, ¿no? O sea, solo gestiona. Es un contrato muy jugoso para solo gestionar, ¿no? Bueno, ahora los metros requieren un alto porcentaje de cofinanciamiento o subsidio, ¿no? De parte del Estado para que sean bancables, más o menos del orden del 70% si es subterráneo, ¿no? En Chile solo se concesiona cuando se requiere menos del 30% de cofinanciamiento. Entonces, lo obvio es que un metro subterráneo debiera ser una obra pública, ¿no? Si, por ejemplo, seguimos el ejemplo de Chile, de Santiago, que les ha ido muy bien, ¿no? Ya tienen una red de más de 140 kilómetros y a precios bastante razonables, como la mitad que la línea 2 del metro, ¿no? En costos. Ahora, antes de hablar de por qué razón, en qué razones, en situaciones conviene una APP y en qué situaciones una obra pública, para aquellos que no estén muy familiarizados, vamos a hablar un poco de la diferencia entre la rentabilidad económica y la rentabilidad social. Aquí, la rentabilidad económica es desde el punto de vista del concesionario inversionista, ¿no? Y este sería más o menos la determinación del valor actual neto, que debe ser mayor que cero, ¿no? Y en esta sumatoria, y son los años de concesión del año 0 al año N, y entonces este sería, por ejemplo, el equity del capital, lo que invierte el concesionario. Este sería el subsidio del Estado, porque si es autosostenible, obviamente no requiere subsidio, y más bien el concesionario debiera pagar un derecho a hacer usufructo de la infraestructura, como ocurre con el aeropuerto Jorge Chávez, que le paga al Estado por usufructuar este aeropuerto, ¿no? En cambio, una línea, eh, un metro requeriría muchísimo subsidio. Bueno, algunas autopistas probablemente requieran poco subsidio y valga la pena subsidiar si es que requiere poco subsidio debido a que el privado generalmente es más expeditivo, ¿no? Este es el ingreso financiero, el ingreso por los préstamos que se hace el concesionario, este es el pago de las cuotas, ¿no? Eh, el ROE es la rentabilidad sobre el capital, ¿no? O sea, el costo de oportunidad del concesionario.
Y si este costo financiero es a unas tasas menores, pues les conviene tratarse de prestar lo máximo que pueda, según le permitan sus espaldas financieras y su historia crediticia, ¿no? Si es menor estas tasas, pues obviamente le conviene tratar de prestarse lo más que se pueda, porque así se apalanca y incrementa el BAN, ¿no? Pero hay ciertos casos en que, por ejemplo, Proinversión cometió un grave error con el aeropuerto de Chinchero el año 2016, creo, 2017, en que Proinversión le dijo a Kunturwasi, tú búscate el financiamiento, y no le condicionó en la licitación cuál era el costo financiero. Grave error de Proinversión. Entonces pasaron los meses y Kunturwasi dijo al Estado, mira, ya me conseguí el financiamiento y la tasa es más de 20%. Súper alta, pues, y al Estado no le convenía eso, cuando el Estado mismo se puede financiar emitiendo bonos a tasas inmensamente menores. Por eso es que se anuló el contrato, pero ahora parece que Punta Urbasi le está haciendo un juicio al Estado y parece que está ganando. No se preocupan para hacer el seguimiento de esos juicios. Yo no sé qué está pasando en verdad. Bueno, continuemos. Este es el ingreso por ventas ya durante la operación y en los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, aquí hice un flujo hipotético de la carretera central, asumiendo que según lo que hemos propuesto en el Colegio de Ingenieros, que cuesta 3.500 millones de dólares la inversión entre los años 1 y 5, aquí está la inversión, la operación durante el año 6 a 25, ¿no? Un peaje quizá un poquito alto, ¿no? 15 dólares por 190 kilómetros y un flujo de 11.000 en el año 6 y 21.000. Esto creo que es demasiado optimista, como ya les comenté. Pero, y a pesar de eso, hay un valor, un VAN negativo, ¿no? Ahora con los 6.500 millones de dólares que dicen que va a costar, el VAN será mucho más negativo, ¿no? Aquí en realidad no se necesita autopista. Y además no necesita irse por la ruta por que están yendo, es pésima. Bueno, ahora, aquí ya les comenté cómo se determina la rentabilidad económica desde el punto de vista del inversionista concesionario, ¿no? Eh, y aquí vamos a ver el cálculo de la rentabilidad social desde el punto de vista del Estado, ¿no? El Estado subsidia, o sea, invierte, esto es una inversión del Estado, y estos son los ingresos por el financiamiento y los pagos por el financiamiento, y esta es la tasa con la que se descuenta. El Estado se puede conseguir, los costos financieros del Estado generalmente son muy bajos. Perdón, me olvidé decirles acá, el valor típico de esta tasa con la que se descuenta puede ser del orden del 10%, ¿no? Es un poco complejo explicar aquí, necesitaría más tiempo, pero es más o menos del orden del 10%. En cambio, el Estado puede emitir bonos y se puede descontar esto al 5.5%, es decir, mucho menos, ¿no? Y, y estos serían los beneficios sociales, que es un poco difícil de determinar, lo tiene que determinar el Estado, y estos son los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, aquí voy a poner aquí un ejemplo para que vean la diferencia, ¿no? Entre la rentabilidad social y la rentabilidad económica. Por ejemplo, la rentabilidad social. El Estado asume que el valor de la hora hombre ahorrada son 6 soles 50, ¿no? Que la puede dedicar a otro trabajo, a cuidar a sus hijos, etcétera, al descanso, lo que fuera. Y de esa manera el valor actual neto es positivo en 2.260 millones de dólares. Estos son al 2014, pero esto es conceptual, quiero que vean la comparación, ¿no? Y estos beneficios se distribuyen más o menos 89% en ahorro por tiempo de viaje, y otros beneficios son menor costo de operación vehicular, reducción de accidentes, menos contaminación ambiental, etcétera. De tal manera que los beneficios terminan siendo del orden de 9.800 millones de dólares para la línea 3. Y los costos en términos de valor presente, 7.500 millones de dólares, de ahí restando sale los 2.262 millones de dólares de valor actual neto. Entonces se deduce que tiene rentabilidad social, ¿no? Los valores actualizados ahora son mucho más de 4.000 millones de dólares, ¿no? Ahora, en cuanto a la rentabilidad económica, pues la realidad es que se dice, bueno, el valor de cada pasaje va a ser un sol 50 y entonces el concesionario va a recibir ese sol 50 por los pasajes y le sale obviamente un valor actual neto negativo.
y por lo tanto el Estado lo tiene que subsidiar, ¿no? Entonces yo creo que con estos dos ejemplos ya, no sé, espero esté claro la diferencia entre rentabilidad social y rentabilidad económica, ¿no? Ahora, ¿cuándo son concesionar y cuándo obra pública? Se concesiona cuando el proyecto es autosostenible o requiere bajo porcentaje de cofinanciamiento, eso ya lo hemos dicho. Y si licita como obra pública cuando el proyecto requiere alto porcentaje de cofinanciamiento, sobre todo de la obra civil, ¿no? En el caso del metro subterráneo, la obra civil lo tiene el costo está prácticamente a cargo del Estado en su totalidad, ¿no? Y las razones por las que ocurre esto es que si se concesiona, el concesionario constructor no tendría aliciente de buscar ahorros en la construcción, pues el Estado subsidia parte importante de toda la construcción. Luego, el Estado puede conseguir financiamiento para la construcción más barato que el concesionario, ya lo hemos dicho. Es más difícil generar competencia en una concesión APP, puesto que hay que licitar tramos muy grandes. Por ejemplo, la línea 2 del metro se licitó los 35 kilómetros, solo para que en la etapa de operación pueda haber una economía de escala mínima. Obviamente no van a operar la línea 2, tienen que operar uno solo, incluso la operación los operadores deberían estar a cargo de 2 o 3 líneas por lo menos, ¿no? Entonces quiere el Estado que todo esté, la inversión y la operación y el mantenimiento a cargo de uno solo, porque quiere deshacerse de responsabilidades, ¿no? Pero genera esto, pues falta de competencia. Tan es así que para la línea 2 del metro solo compitió uno. Luego se generan costos transaccionales internos entre el socio constructor y el operador. Bueno, al final, sea una obra pública o una APP, el Estado debe aportar abundante información de la demanda y de la ingeniería básica, sobre todo el subsuelo, más aún en las obras lineales, de tal manera que los postores puedan dimensionar adecuadamente sus propuestas. Esto casi nunca ocurre en el país, ¿no? Ahora, también los términos de referencia son inadecuados. Acá les voy a contar una anécdota. Quienes hicieron el estudio a nivel de preinversión de la línea 2 del metro fue un consorcio consultor liderado por Geodata, una consultora italiana bastante conocida en temas de metros subterráneos en Europa. Y entonces esta consultora tiene un libro que es Mechanical Tunnel in Urban Areas, ¿no? En donde, entre otras cosas, dice en su capítulo final sobre contratos y aspectos de contrato y construcciones de metros subterráneos, dice que los casos históricos demuestran que en un metro subterráneo conviene para el Estado licitarlo como obra pública. Y en cuanto al tema de la investigación geotécnica, dice más o menos lo que ya les comenté hace un rato, que debiera invertirse por lo menos 1 al 3% del valor de la obra en investigación geotécnica para que los adicionales de obra no sean importantes, ¿no? Sin embargo, en el estudio de preinversión de la línea 2 del metro, en los términos de referencia elaborados por el Ministerio de Transportes, se dijo que se diseña el proceso para que sea concesión APP, y el Ministerio de Transporte entregó la investigación geotécnica insuficiente y deficiente. Geodata aceptó y firmó el contrato a pesar de que Geodata consideraba, según confiesa en su propio libro, que hacer lo opuesto era lo más conveniente. Es decir, las consultoras al final no dejan de ser empresas con fines de lucro que hacen lo que los términos de referencia les dice, aunque estos términos de referencia sean errados y aunque vayan en contra de lo que son sus principios profesionales, ¿no? Lo mismo parecido ocurre al caso de la carretera central. En la carretera central el Ministerio de Transporte le puso los términos de referencia diciéndole a la PMO Francia, usted estudie una nueva ruta que inicie en la carretera central, en Carapongo, y termine en la misma carretera central. Entonces forzó a este trazo verde que va por una ruta tremendamente difícil en la quebrada de Tinajas, que termina costando 2.500 millones de dólares más que la ruta que sugerimos en el Colegio de Ingenieros de Lima en la gestión pasada, que es mucho más barato, y la razón porque sube aquí por cumbres, unas cumbres que suben más o menos de manera escalonada, mientras que la quebrada de Tinajas es muy inestable y con pendiente muy alta. Y por eso acá termina costando muchísimo menos, ¿no? Pero sin embargo, los términos de referencia le dijeron, empieza aquí en la carretera central y termine en la carretera central. Y obviamente los consultores franceses dijeron, sí señor,
Vamos a hacer así, porque así dicen nuestros contratos, nuestro jugoso contrato de 80 y tantos millones de dólares, ¿no? Bueno, a ver, y para terminar con el tema de las trabas, tenemos los problemas, como ya pueden haber ido adelantando, problemas organizacionales y de recursos humanos en el Ministerio de Transporte y otras instituciones. Hay una falta de capacidad de gestión técnica y de experiencia, sobre todo para proyectos más complejos de parte de los funcionarios e ingenieros. Esto se debe a la insuficiente calidad de la formación académica, ausencia de meritocracia, en especial para los puestos gerenciales, insuficiente experiencia en proyectos complejos que en el Perú son insuficientes y cuando ocurre lo asumen empresas extranjeras, o sea, no tienen oportunidad de adquirir experiencia, priorizan el cumplimiento de las órdenes superiores, aunque sean técnicas y económicamente inadecuadas, porque así mantienen su puesto de trabajo y o ascienden de puesto. Escasa o nula supervisión a los contratistas de estudios y de supervisión de obras y en muchos casos no son interlocutores válidos con las contrapartes para los casos de proyectos más complejos. Procesos administrativos internos engorrosos y poca dedicación a la ingeniería de nivel. Aliciente más a las horas de que permanecen en la oficina y el cumplimiento del horario de entrada que a la calidad del trabajo generado, ¿no? En general, el profesional del Ministerio de Transporte relacionado con la infraestructura carece de una o de todas o de una combinación de estos de nivel profesional, de honestidad y de personalidad. De honestidad, ojo que no estoy hablando de que alguien le entregue 100 millones de dólares a otro, ¿no? Eso yo no he visto ni probablemente me hubieran enviado la moto antes de que me entere, ¿no? Esto simplemente ocurre por el hecho de que firman informes a pesar de que no están de acuerdo, pero por conservar su puesto de trabajo. Eso es falta de ética, falta de honestidad. Falta de honestidad también es cuando aceptan un puesto político sin estar preparados para eso. Ya ustedes ven cuántos casos tenemos en el país. Personalidad es cuando, por ejemplo, creen que la solución es hacia la derecha, por ejemplo, como este pez, ¿no? Pero todo el mundo dice que es hacia aquí, hacia la izquierda. Entonces, como todo el mundo dice eso, pues cambia de posición y por falta de personalidad, porque no es fiel a sus convicciones profesionales, ¿no? Y también hay un tema psicológico que debieran, aparte de que debiera haber meritocracia en el tema profesional, debiera tomarse exámenes psicológicos a los puestos gerenciales e incluso a los puestos políticos. Y esto no es broma. Hay un estudio de una universidad de Australia que dice que entre la población normal hay 1% de psicópatas, pero entre la población que son jefes de empresas, de grandes empresas, hay 20% de psicópatas. Eso parece decir que quienes terminan avanzando en los puestos de trabajo, en los cargos, pareciera que hay varios que lo han hecho a costa de serruchar a su vecino o a costa de aspectos no éticos, ¿no? Entonces, no es broma cuando comento de que debiera tomarse también exámenes psicológicos, por lo menos para los puestos más altos, ¿no? Ahora vamos a hablar el tema ya entrando en el tema más del metro, el rol del Estado en la implementación de la infraestructura del metro, los errores del pasado, los actuales, y si conviene una PMO, o sea, una oficina de gestión de proyectos, ¿no? A ver, los errores en el pasado, hay varios. Por ejemplo, durante el primer gobierno de Alan García se eligió la primera línea del metro, el trazo actual que ustedes conocen de la línea 1, en vez de escoger el trazo proyectado para la línea 3 porque tenía mucho mayor demanda. Un ingeniero que yo conozco que es especialista en tema de transporte y análisis de redes, estaba en ese entonces trabajando para lo que era la ATE en ese entonces, no me acuerdo el nombre, pero la institución pública a cargo del tren, el tren eléctrico, creo. Y advertía continuamente de eso y lo único que consiguió es que no le renovaran su contrato de asesor, ¿no? Eh, la línea 3 tiene muchísimo, por lo menos el doble de demanda de la línea 1 del metro y fue la que primero debió construirse. Luego, con la línea 2 hemos tenido, ya les comenté, la insuficiente y la deficiente investigación geotécnica que no permitió acotar adecuadamente el presupuesto de la línea 2 del metro, ¿no? Y para colmo se licitó suma alzada. Esto lo debieron,
Aquí está un error. Debieron haber licitado como obra pública en vez de APP, la línea 2 del metro. Esto está mal. Y además en tramos pequeños, de 5 a 7 kilómetros, con lo cual hubiera habido mayor competencia, ¿no? Eso es lo que se hace, por ejemplo, se ha hecho con el metro de Santiago, el metro de Madrid, ¿no? Después otro problema, no haber expropiado oportunamente los terrenos, tener paradas las dos tuneladoras durante 2 años. En este momento, si no hubiera estado parada, equipos tan valiosos, no puedo entender cómo pueden haberlo tenido parado, aunque sea hubieran construido los túneles y se hubieran seguido de largo si las estaciones no hubieran estado hechas. Más vale el costo de oportunidad que tenerlos parados, ¿no? Actualmente tendríamos 20 kilómetros más de túneles en este momento si hubieran estado trabajando desde que las tuneladoras llegaron al país, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando estuve de asesor en la línea 2 del metro el año 2012, yo sugerí la ruta que está en rojo, porque así en el intercambio de la línea 2 del metro con la línea 1 del metro que está en verde, te evitabas hacer una estación para la línea 1 del metro con esta ruta. Y además pasabas por zona de mayor demanda, como aquí el barrio chino, los barrios altos. Hacías estación en el parque universitario y la estación central donde está el centro cívico más cerca a la Plaza San Martín, en vez de la ruta color naranja, que es la que se siguió, ¿no? En esta ruta, aquí se va a tener que hacer una estación para la línea 1 del metro, que hasta ahora ni está hecha. A ver, les explico por qué. En la línea 1 del metro tenemos la estación Gamarra y la estación Grau, que están separadas más o menos 1.5 kilómetros. Las estaciones de metro suelen estar separadas 1 kilómetro, 1.5 kilómetros. Acá van a tener que hacer una estación a 500 metros de la estación Gamarra para intercambiar con la línea 2 del metro, ¿no? Bueno, pero no aceptaron esa propuesta. Otro ejemplo, por ejemplo, la línea 2 del metro, que es la que está en color rojo, venía por acá por la avenida Colonial, hacía aquí, tenía acá, paraba en la estación Buenos Aires y en la estación Puerto Callao. Lo que está en color rosa es la zona de la ciudad de Callao, que sería inundada, que fue inundada por el terremoto de 1746. Es un terremoto que tiene 2%, perdón, 10% de probabilidad, quizás menos, que ocurra en una vida de 50 años, ¿no? Y quizás esa probabilidad sea cada vez mayor por el silencio sísmico que tenemos, ¿no? Entonces se supone que en la planificación urbana se debiera desalentar la densidad urbana en zonas que pueden ser afectadas por fenómenos de la naturaleza. Por otro lado, una línea de metro debiera ir a zonas de alta densidad urbana porque es un medio de transporte muy caro. Entonces son dos objetivos contrapuestos. Y aquí, por aquí tenemos lo que es el nuevo aeropuerto y por ello oportunamente sugerí que esta línea 2 no vaya al Callao porque no vale la pena, incluso no había ni suficiente demanda de tráfico y además por las razones que acabo de decir, ¿no? Y además también el suelo es de peores condiciones, nivel freático alto y en consecuencia cuesta más construir. Y lo que sugerí es que viniera por aquí y doblara hacia el nuevo terminal del aeropuerto. Esto lo vine proponiendo desde el año 2013 en cada conferencia que daba, pero ni caso lo hicieron. Y actualmente no tenemos ninguna estación de metro proyectada en el nuevo aeropuerto. Ahora, errores actuales. Por ejemplo, esto que está en rojo es el anillo vial periférico que se ha licitado en abril del año pasado, ¿no? Pero se supone que por eficiencia este anillo debiera cerrar, ¿no? Debiera cerrar y debiera cerrar con la autopista Javier Prado, la Marina Fose. Lo que está en color naranja es lo que no sitios que no hay planes serios para hacer autopista. Y lo que está en color rojo, este es autopista existente y este color rojo de aquí es la autopista concesionada que en algún momento tiene que estar lista. No sé cuánto, espero que dicen 10 años, principalmente por los problemas de expropiaciones que les hablé al inicio, ¿no? O sea, probablemente esté listo este tramo y este otro tramo, pero no este tramo intermedio porque el problema de expropiaciones está ahí justo en las subidas a los cerros, ¿no? Bueno, entonces, el tema es con Javier Prado, Sánchez Carrión, ¿qué hacemos?
Este es el tráfico de Javier Prado ahora punta, y si en ese eje hay que construir, completar el anillo vial de Lima, la autopista del anillo vial, y a la vez construir la línea 4 del metro, ¿cómo lo hacemos sin interrumpir el tráfico? Eso parece que no lo tiene pensado nadie, ni el municipio, ni el Ministerio de Transporte, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos hablar de unas alternativas. En vez de que la línea 4 del metro, esta es la línea 4 que va a lo largo, está proyectado que vaya a lo largo de Javier Prado, quizás sea mejor que vaya por aquí, por esta avenida, no me acuerdo el nombre, por Lince, ¿no? Medio paralelo a la Javier Prado, ¿no? De tal manera, y además para que se pueda construir tipo trinchera, ¿no? Eh, eh, a ver, por otro lado, eh, el alcalde de Lima está proponiendo autopistas elevadas, les está llamando flyover, no sé por qué, pero así le llama, autopistas elevadas, muy suelto de huesos, dice que se puede construir muy rápido, como un mecano, ¿no? No es tan fácil en realidad, porque tienes que hacer los pilares y para eso tienes que interrumpir el tráfico, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo van a hacer esto en esta Javier Prado y Sánchez Carrión que tiene demasiado tráfico? Aquí podría haber una solución, por ejemplo, estas tuneladoras gigantes, esto debajo del estrecho de Estambul, ¿no? Por ejemplo, la M30, la autopista de Madrid, la M30, 8.4 kilómetros con un diámetro de 15.2 metros, costó 740 millones de euros en el 2006. Se podría hacer una autopista así que no interrumpiría el tráfico para nada. El problema es que requiere un patio de más o menos 1 hectárea. Esto podría ser en la avenida Sánchez Carrión y el tráfico podría venir por aquí por Javier Prado, continuar por Javier Prado, ya no por Sánchez Carrión, subir por Juan de Aliaga, ¿no? Y continuar acá por la avenida La Marina, porque esta zona estaría interrumpida para el frente de trabajo de esta tuneladora que podría partir de aquí hasta la intersección de Javier Prado con Paseo de la República, ¿no? Todo ese tramo sin conexión con la superficie y en túnel, ¿no? Podría ser una solución, ¿no? Y bueno, también podría hacerse las estaciones del metro y la autopista acá encima de las estaciones del metro, pero esto implicaría una interrupción parcial del tráfico de Javier Prado. Quizá no tanto como se ha interrumpido actualmente con la línea 2 del metro en las diversas avenidas, porque parece que el contrato de la línea 2 del metro no dieron alicientes para minimizar la interrupción del tráfico. Pero hay procedimientos constructivos que se va a explicar en el foro del Metro de Lima la próxima semana para poder minimizar la interrupción del tráfico, ¿no? Entonces, este sería el árbol de decisiones, ¿no? Eh, eh, Me olvidé de decirles que el Ministerio de Transportes quiere que las estaciones sean en caverna, pero ese método constructivo no se tiene experiencia y es un poco difícil poder dimensionarlo con el nivel de conocimiento que tenemos de las propiedades mecánicas del suelo de Lima. Entonces, el árbol de decisiones sería el siguiente. Durante el primer año se podría estudiar una ruta alterna a la línea 4, fuera del tramo Sánchez Carrión, Javier Prado, a la vez que se hace una investigación geotécnica especial para precisar las condiciones mecánicas del suelo de Lima. Y se podría construir unas 2 estaciones piloto en caverna en diferentes sitios de Lima, donde se requiera línea de metro, y que no estén en la ruta crítica y que no molesten tanto al tráfico, ¿no? De tal manera de monitorearlos y poder tener experiencia en construir estaciones de caverna y realmente saber cuánto cuesta. O sea, por los casos históricos en todo el mundo, estaciones en caverna cuestan siempre más y toma más tiempo construir que las estaciones en trinchera, ¿no? Pero en Lima no ha habido experiencia porque todas las estaciones se han construido tipo trinchera. Bueno, entonces después de este primer año, si como consecuencia de la investigación geotécnica especial y de las estaciones pilotos en cavernas se concluyen que estas resultan mucho más caras y toman mucho más tiempo de construcción que las estaciones tipo trinchera, entonces convendría cambiar el trazo de la línea 4 del eje Javier Prado, Sánchez Carrión al otro eje que queda en Lince, ¿no? Eh, bueno,
y la construcción en la autopista también causa también disrupción en el tráfico, y si es soterrada, en zanja, y menos si es elevado, pero igual causa tráfico, entonces quizás convendría con tuneladora. Este es un tema muy complejo que tiene que estudiarse y que yo creo que tendría que estar a cargo de una empresa de altísimo nivel a nivel mundial, ¿no? Otro concepto que también están obviando es el concepto del metro pasante o el metro expreso. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la red de metro, la velocidad operativa más o menos es 35 kilómetros por hora, entre que el metro, entre que el tren empieza a rodar y luego frena y recoge pasajeros y luego acelera y etcétera, termina en promedio teniendo una velocidad operativa de 35 kilómetros por hora. Y si va sin parar en ninguna estación de metro, tendría hasta 80 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría ahora que se está pensando en los trenes de cercanías al sur y al norte? Que el tren de cercanía lo están pensando que venga del sur y que pare en la estación, en la última estación de la línea 1, en la primera estación de la línea 1 del metro, y ahí transborde a la línea 1 del metro. Entonces, ¿de qué sirve con su tren de alta velocidad de 200 kilómetros por hora para luego atravesar la ciudad a 35 kilómetros por hora y luego aquí volver a tomar el tren, ¿no? O sea, si uno quiere ir, por ejemplo, de Cañete a Chancay, ¿no? En cambio, el metro pasante o metro expreso es un metro que pasa la ciudad mucho más rápido, a una velocidad operativa mucho más rápida. Eso implica que tiene estaciones mucho más separadas, cada 5 kilómetros o más, ¿no? Entonces aquí podrían operar ya sea la línea 1 o la línea 3, quizás en horas que no son hora punta, antes de la hora punta y después de la hora punta, como metro pasante, sin parar en las estaciones, ¿no? Entonces es un tema a estudiarse para ver si conviene que sea la línea 1 o la línea 3 el metro pasante, ¿no? Si fuera la línea 3, por ejemplo, en vez de aquí va por la avenida Arequipa, avenida Benavides, estación Cabitos, en vez de que vaya más hacia Velasco Astete y la Panamericana Sur, que no hay mucha demanda y que se pueda abastecer con BTR, pues podría ir hacia Barranco y Chorrillos, de paso que ya no hacemos la línea 5 del metro que va a Barranco y Chorrillos, puesto que estas ya son abastecidas por el metropolitano, ¿no? Y esta línea del metro, la línea 3 iría solo a puntos que no son abastecidos por el metropolitano, de tal manera que vaya aquí y se conecte con el ferrocarril de cercanías al sur, perdón, me he ido. O bien la línea 1 del metro, que en la última estación tendría que hacer un túnel para ir hacia aquí al inicio de lo que sería el ferrocarril de cercanías hacia el norte. Entonces es otro tema que no están estudiando, ¿no? Y se sabe por la génesis del estudio del desarrollo de metros en el mundo, de las principales ciudades que desarrollaron el metro, que quienes tuvieron en cuenta el metro pasante han tenido un sistema de transporte masivo más eficiente, ¿no? Entonces, y en Lima eso sería mucho más importante, porque en realidad el futuro de Lima es de una ciudad cada vez más alargada, porque está restringido entre el Océano Pacífico y los Andes, ¿no? Entonces, hay que privilegiar por lejos la velocidad norte-sur que la velocidad este-oeste. Claro que ahora, un poco por suerte, vamos a tener un metro pasante en el este-oeste, desde Chosica hasta Callao, gracias a esos trenes que han sido donados. No, claro que trenes antiguos, pero hay un dicho que dice a caballo regalado no se le mira el diente, ¿no? Entonces hay que aprovechar para que sean metros pasantes, trenes pasantes en el sentido este-oeste. Pero, repito, hay que privilegiar por lejos la velocidad sur-norte, ¿no? Debido a que este es el futuro de Lima, ¿no? Ahora, otro problema, otros errores que está teniendo el Ministerio de Transportes actuales es que tienen dudas sobre el método constructivo. Se pensaba que se iba a construir con tuneladoras la línea 3 y la línea 4 del metro, y ha sido bastante eficiente. La tuneladora ha avanzado a 400 metros por mes, ¿no? Mientras que el método de minado o método austriaco, como le llaman, avanza apenas a 80 metros por mes. Entonces, para que tengan la misma producción, tendríamos que tener, por cada frente de trabajo aquí tendríamos que tener 5 frentes de trabajo.
Aquí tenemos un solo frente de trabajo, claro que ocupa 1 hectárea, como les he mostrado anteriormente, y aquí los 5 frentes de trabajo ocupan menos espacio, 5 frentes de trabajo para tener la misma productividad, ¿no? Entonces, eh, alteraría el tráfico en menor cantidad, pero en varios puntos. Aquí, en este caso, podría ser 1 hectárea, se podría buscar un parque y no alteraría el tráfico. En realidad, debiera licitarse de tal manera que se le dé más libertad al postor, en cual ofrece mayor rapidez para construir cierta longitud de túnel, interestación, ¿no? Lo más probable es que elijan principalmente tuneladora, y quizá para completar ciertos pequeños pedazos de túnel, el método austriaco, ¿no? Pero ahora se le ha ocurrido al Ministerio de Transportes en noviembre decir, mira, ahora hay que construir casi todo con método austriaco, método de minado, y no con tuneladora. No entiendo por qué tiene que condicionar y de mala forma que se deje asesorar por la PMO que resulte ser elegida, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, las ventajas de la tuneladora. La tuneladora puede pasar debajo de edificios sin problemas. En cambio, un túnel construido tipo minado es casi imposible, es peligrosísimo, o habría que estar haciendo inyección de jet grouting en la corona y saldría carísimo, ¿no? Y miren lo que sucede, ha habido varios casos de falla en construcciones por método austriaco en metros de Madrid, en metros de Múnich y de otros sitios, porque a veces aquí no se detecta la marga, aquí es más resistente que la grava, ¿no? Y aquí hubo un angostamiento que no se detectó y hubo una falla más o menos de este tipo en el metro de Múnich. Entonces, y lo mismo tenemos para el tema de la construcción de las estaciones, ¿no? Ahora se tiene experiencia con estaciones en trinchera, y el Ministerio de Transporte ahora quiere que la mayoría de las estaciones sean en caverna. Las estaciones en trinchera tienen la ventaja de que cuestan menos, tienen menos tiempo de construcción, generalmente es más cercano el acceso a superficie, ¿no? Mayor facilidad para el pasajero, y es más segura, ¿no? Contra las condiciones geotécnicas, este, y, y además ya se tiene experiencia. Todas las estaciones han sido construidas en trinchera en la línea 2. En cambio, con caverna no se tiene experiencia, cuesta más. De hecho, la experiencia en todos los otros sitios cuesta más, toma más tiempo de construcción, es más profunda, y no se tiene experiencia. Pero la ventaja es que interrumpe menos el tráfico. Sin embargo, hay maneras de minimizar, de mitigar la interrupción del tráfico con las estaciones en trinchera. Son temas complejos que también lo tiene que resolver la PMO, y no el Estado, el Ministerio de Transporte no tiene que condicionar. Acuérdense lo que ha ocurrido con esos condicionamientos con la carretera central, con las consultoras francesas, y lo mismo con la línea 2 del metro, con la consultora Geodata de Italia, ¿no? Bueno, esta, por ejemplo, es la estación en trinchera, se construye fácil, un metro con muros pantalla aquí, se excava un poco, se pone una losa para retornar el tráfico, y se construye por debajo de la losa, es el método llamado top-down, ¿no? Y tiene que salir por una zanja el material de excavación, ¿no? En una caverna, pues tienen que construir en un terreno vecino este pozo y acceder con un túnel aquí, excavar el túnel debajo de las vías, ¿no? Lo cual puede ocasionar asentamientos si no está bien controlada, ¿no? El tema con las propiedades mecánicas, que también esto es más técnico, pero no se conocen de manera suficiente. Las propiedades mecánicas del suelo de Lima determinadas en la línea 2 del metro son muy heterogéneas. Estos son los valores que tenemos, desde los valores más altos hasta los más bajos. Y estos son los diámetros que se permite excavar un túnel sin minimizando los esfuerzos, y con esto se permite excavar hasta 28 metros, o sea, si el suelo fuera de esta resistencia, se podría hacer los túneles en cavernas sin problemas para las estaciones, pero si fuera de esta resistencia sería costosísimo. Entonces, por eso es que hay que hacer la investigación geotécnica especial para poder acotar las propiedades mecánicas del suelo de Lima y poder diseñar mejor o poder acotar mejor el presupuesto de una hipotética estación en caverna, ¿no?
Entonces, a ver, si conviene o no, a ver, una PMO, ¿no? Son numerosos los errores técnico-económicos cometidos por el Ministerio de Transportes en el proceso de implementación de la red del metro, por lo que es conveniente que contrate una PMO de experiencia y con alto nivel profesional, pero para que se haga cargo de definir a nivel de factibilidad lo que falte, ¿no? De toda la red del metro y la red de bus de transporte rápido conjunta, porque son dos redes que deben interrelacionarse. Esta PMO además tendría que coordinar las interferencias con otro tipo de infraestructuras que el Ministerio de Transporte y la Municipalidad de Lima pretenden implementar, como por ejemplo las autopistas, ¿no? Aquí no hay coordinación, acabamos de ver el caso de la Javier Prado. Luego, para definir esta red de metro y red de BTR, se requiere definir el plan de expansión urbana, que no está definido. No sería conveniente contratar una PMO para la línea 3 y otra para la línea 4. Sería conveniente de una vez para toda la red del metro y toda la red del BTR. Y la PMO podría encargarse también del diseño de la ingeniería, no solo la gestión, sino también la ingeniería, la procura y la supervisión, ¿no? Y podría optimizar el diseño de la ingeniería en coordinación con el Ministerio de Transportes, considerando las variables de costo, tiempo de construcción, costo y mitigación del desvío del tráfico, ¿no? Por ejemplo, se podría encargar de definir el tema de cómo define el metro pasante sur-norte. También definiría cómo se resuelve ese tema de la compleja tarea de construir la línea 4 del metro y la autopista del anillo vial en la zona vecina a la Javier Prado y la Sánchez Carrión. En el contrato de la PMO se debiera alentar a que se forme una PMO pública de alto nivel en el mediano plazo que pueda continuar el trabajo de la implementación de la red del metro, de tal manera que le ceda la posta tan pronto sea posible, minimizando así la intervención de la PMO extranjera. En esta PMO pública debiera predominar la meritocracia y debiera estar libre de injerencias políticas. De preferencia sería mejor si la Oficina de Recursos Humanos de la PMO contratada definiera los puestos claves en la PMO pública, porque de lo contrario va a haber jalar a los amigos y parientes, ¿no? En el concurso por la PMO para la red del metro y el BTR y tren de cercanía bajo el esquema gobierno a gobierno, se podría premiar en la evaluación de la licitación a aquel gobierno que ofrezca el financiamiento a menos costo y que a la vez cumpla con presentar una buena propuesta técnica. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad, que puedan presentar una buena propuesta técnica, habrán quizás a lo más 5 países, o sea, no se, apenas se puede contar con los dedos de la mano, ¿no? No quiero mencionarlos, pero son pocos. Entonces, por cosas ambiguas no se puede premiar a uno o al otro, ¿no? Porque a veces el tema de técnico que es bueno para uno puede ser una cosa valer más, para otros otra cosa, ¿no? Premiar el costo financiero con el que ese país podría financiar a la red del metro. Eso creo que sería una variable muy importante. O sea, un primer tamiz, elegir las 4 o 5 gobiernos con sus respectivos consorcios consultores y el siguiente tamiz, elegir el menor costo financiero, ¿no? Y como legado, pues deberían formarse maestrías en las especialidades relevantes al metro, a la red de metro. A ver, de acuerdo a las experiencias de los metros de Santiago y Madrid, experiencias exitosas, por cierto, convendría licitar las obras civiles como obras públicas y en tramos pequeños para que haya más competencia. Y luego las instalaciones como escalera mecánica, ascensores, se licita como obra pública, pero para toda la línea del metro. Y si se requiere, si quieren concesionar, hacerlo solo la etapa de operación y mantenimiento, de tal manera que el concesionario invierta en los trenes. Y sería conveniente concesionar varias líneas con un solo operador, ¿no? Bueno, otros temas a tener en cuenta, hay reformas urgentes, por ejemplo, la reforma de la vivienda, ya hemos dicho que de qué sirve tanto si tenemos una red eficiente, no llegarían a estas barriadas que se meten entre las quebradas bastante lejos de las zonas de demanda, ¿no? Y el tema también de la reforma del transporte. Es una fotografía típica. Estos son las cantidades de vehículos que pueden transportar a esta cantidad de gente. En cambio, un bus grande ocupa mucho menos área y puede transportar a la misma cantidad de gente.
Por eso es que Lima, yo hace 10 años escuché que iban a cambiar, iban a sacar todos los micros y combis, lo iban a chatarrear, ahí solo se iba a permitir buses grandes. Y veo que hasta ahora no lo hacen. Yo no sé si será por ahí, por alguna mafias que lavan el dinero ilegal en los combis, en los micros, ¿no? Entonces, esta reforma es urgente porque miren qué ocurre. Tenemos la ciudad de Nueva Delhi. Nueva Delhi tiene 20 millones de habitantes, 400 kilómetros de línea de metro. ¿De qué le sirve 400 kilómetros de línea de metro cuando permiten aquí ¿cómo le llaman? Estos triciclos que son taxis, ¿no? Y miren cómo está de denso, el tráfico es un caos porque no hay orden, ¿no? Como acá en Lima, ¿no? En cambio, aquí en Shanghai no hay ningún micro, todos son buses grandes, ¿no? Bueno, me voy a saltear esto. Este es un pronunciamiento hecho en la gestión pasada del Colegio de Ingenieros de Lima, advirtiendo de diversos aspectos relacionados con el acceso al aeropuerto de Lima, sobre el nuevo puerto de Chancay, sobre la carretera central, el anillo vial periférico, la red del metro de Lima, el tren Lima-Ica, etcétera, ¿no? Acá están varias cosas que lo hemos advertido, que hemos, más o menos va en línea con lo que les acabo de exponer, ¿no? Lo mismo para el metro de Lima. Y bueno, esto sería todo entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Abundante información, mucho hueso por roer, como se dice, ¿no? A ver, no sé si Este, tiene alguna pregunta, por sí, si favor, hubiera alguna pregunta, por favor. puede levantar la mano y preguntar, si no, haríamos un diálogo para ver estas, bueno, retos, oportunidades, problemas y soluciones, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Bueno, de lo contrario, yo sí he captado algunas preguntas de alguna persona que no ha podido venir. Eh, una pregunta que me dicen es, ¿qué criterios técnicos y sociales se están utilizando para priorizar los proyectos de infraestructura en Lima? Pues yo no sé, eso precisamente de la conferencia habrán podido deducir que la verdad que no se sabe. Por ejemplo, la línea 3 y línea 4 que son súper prioritarios, que debieron estar ya construidas desde hace más de 20 años, todavía lo siguen dudando y están hablando de ferrocarriles de cercanía de alta velocidad cuando todavía no corresponde, ¿no? Luego, el alcalde de Lima que propone hacer sus autopistas tipo flyovers sin hacer un análisis de redes, ¿no? Lamentablemente aquí no se hacen estudios, casi de nada. Comparado, por ejemplo, con Chile o con Santiago, por ejemplo. En Santiago sí tienen la planificación urbana hecha, se sabe por dónde se va a construir, ¿no? Y en base a esa planificación urbana se hizo un análisis de redes de autopistas a fines de los años 90, 200 kilómetros más o menos de autopistas, y entonces se definió más o menos la secuencia con la que debería concesionarse, me imagino que de acuerdo a la rentabilidad económica, y además desde el año 2003, todo con peaje telemático, es decir, había 1 millón de vehículos, según me cuentan, y se regalaron los chips, valía $50 en ese entonces, seguramente ahora vale mucho menos, o sea, el Estado regaló $50 millones en chip, por supuesto que se iba a recuperar con el peaje, ¿no? Son chips que lo lee el marco por el cual se pasa, ¿no? Cuando pasa el vehículo y lo carga la cuenta asociada al vehículo. Fui yo en el año 2010 a Santiago para ver si tanta maravilla era cierto. Me alquilé un auto, me recorrí las autopistas y era cierto. O sea, la gran mayoría de los vehículos es free flow, o sea, con peaje telemático. Apenas había un carril para peaje. Los demás no necesitaban, ¿no?
Pero aquí no se planifica, no se sabe cómo va a crecer la ciudad, no se hace un análisis de redes correcto, no se concesiona de manera, con los datos eh, más o menos acotados siquiera para evitar las especulaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, les puse el caso de la línea amarilla, ¿no? Como OAS dijo, mira, municipio, yo quiero construir esto y el peaje va a ser tanto, ¿no? Y el municipio lo aceptó y el peaje terminó siendo mucho más, ¿no? Y por ejemplo, en Santiago lo que hacen, aparte de que tienen planificación urbana, han hecho el análisis en redes y cuando concesionan dicen, mira, este va a ser la demanda, yo te aseguro una demanda mínima y todo lo que ganes por encima lo repartimos a medias, ¿no? Entonces, bueno, en Metro, pues, por ejemplo, la expansión urbana, yo sé por Madrid, porque he vivido ahí, el municipio de Madrid se reserva los terrenos eriazos para la expansión urbana. Ustedes ya saben lo que sucede en Lima, ¿no? Así que, ¿qué más les puedo decir? Es triste todo. A ver, según su conocimiento, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, otra pregunta que me dejan es, ah, ¿se tiene en cuenta la opinión de la ciudadanía para estas megaobras? No lo sé, pero tú sabes que la ciudadanía no está organizada, tiene opiniones empíricas y que alguna vez lo tienen, ¿no? Yo más bien diría, ¿se tiene en cuenta la opinión del Colegio de Ingenieros de Lima? Pues no se tiene en cuenta, ¿no? Eso lo podemos dar como ejemplo la carretera central, donde hemos estado 2 años y medio con pronunciamientos, con conferencias, con artículos en el diario Expreso, artículos en otros diarios, incluso con algunas notas en la televisión, advirtiendo que la carretera central, por el trazo donde están yendo con la PMO Francia, es un trazo que cuesta 2.500 millones de dólares más. Y además que también pensamos que no se requeriría ni autopistas, porque es mejor mejorar las otras carreteras y también hacer la nueva carretera central, pero no como autopista, sino como una carretera de primer orden, y mejorar todas las otras carreteras, Lima, Cantaúnich, Huaral, Ollón, Ambo, etcétera, ¿no? Hacer un mejor estudio de redes que probablemente conduzcan a que no se necesita autopista. Entonces están malgastando el dinero. Todo esto lo hemos ido advirtiendo, pero ni caso ha hecho el Ministerio de Transportes. En otros países los grandes proyectos se debaten públicamente en debates organizados por el colegio profesional correspondiente. Aquí todo se hace ocultando. Bueno, otra pregunta. Adelante, adelante. ¿Aló? ¿Alguien está hablando? Hola. Me pareció que alguien estaba queriendo preguntar. Otra pregunta que es, ingeniero, según su estimado, ¿cuándo estaría lista la línea 2? Ah, no, según mi estimado, según lo que leo en el periódico, ¿no? Dicen que en el año 2028. Ya, pero ya también en el periódico se anunció que iba a estar en el 2018 y todo eso, entonces, ¿se creerá en eso o no? Pero ahora por lo menos se está publicando en el periódico, por lo menos en el comercio, cómo va avanzando, ¿no? Siquiera están informando más, ¿no? Ya, Antes la no otra es, informaban nada. y Y la el otra crimen es, que cometieron, que les he dicho en la exposición, han tenido las dos tuneladoras más de 2 años paradas, tomando el sol ahí en- creo que en el mercado de Santa Anita, por ahí, y no sé dónde más. bueno, y la Ya. otra pregunta es, ¿cuándo se solucionará el problema del aeropuerto? Ah, bueno, ese es otro tema, el problema del acceso al aeropuerto. Exacto. Bueno, según el periódico, parece que de acá 3 años también, no, 2 años y medio, ¿no? Es que ese puente lo debieron haber hecho hace 2, 3 años, debieron haber iniciado. Lo mismo la autopista Santa Rosa. La autopista Santa Rosa va del puente Santa Rosa hasta la costa, hasta la autopista de la Costa Verde. Saber, Son como claro. 4 kilómetros más o menos. Eso lo debieron haber iniciado hace 3 años. Ya.
Y la Y otra es, además también en ese pronunciamiento que les mostré del Colegio de Ingenieros de Lima del año pasado, lo que hemos dicho, mira, ya que han metido la pata, pues por lo menos que el actual terminal pueda servir para los vuelos nacionales, ¿no? Y además las conexiones, que haya conexiones internas entre ambos terminales y que mm, haya varios accesos. Un acceso, por ejemplo, por donde se inicia la avenida Canta Callao. Si pueden ver en el Google Earth, van a ver que hay pistas que pasan por inmuebles estatales, o sea que no habría problema de un acceso de ahí. Otro acceso por el suroeste, por la Gambeta. Eso yo lo conozco porque cuando estuve en el tema de la supervisión del aeropuerto de Jorge Chávez, entrábamos por ahí. Se podría haber hecho un pequeño túnel debajo del cono de despegue de la autopista y solución ahí para entrar con vehículos para ahí, o sea, tener múltiples accesos, ¿no? Que son fáciles de hacer y tener los dos terminales en funcionamiento, siquiera para mitigar el problema este, ¿no? ok, ingeniero. Okay. Pero no nos hicieron caso, pues. Eso lo dijimos en octubre del año pasado en el Colegio de Ingenieros. Bueno, entonces si no le hacen caso al colegio de ingenieros, menos a la ciudadanía. Bien. Bueno, ha Bueno, sido un placer tenerlo acá, ingeniero Jorge Col. Esperamos, y bueno, varios temas que se ha tocado, pero es importante, bueno, al menos saber de que hay, hay por un lado, ¿no? También hay que ver la parte positiva. Estaba viendo que hay 14 megaproyectos en el Perú, y hablando en general. ¿Qué opinas de eso, Jorge? creo que en una parte de la ponencia les comenté un artículo del Comercio, Diario del Comercio de agosto de 2013 que hablaba de 5 o 6 megaproyectos, ¿no? Y ninguno está listo. Todos decían, este va a estar para el 2018, este el 2019, estamos al 2025 y ninguno de esos proyectos anunciados está hecho. O sea, anuncian sin criterio. Encima, varios de esos proyectos no tienen rentabilidad social y no están ni siquiera en la lista del PENIC del año 2019. El PENIC era más o menos racional, no era totalmente racional, pero era más o menos. Y han metido otros proyectos que no estaban en la lista del PENIC, que son, al final, el tren Chancay-Pucallpa termina siendo varias interoceánicas en cuanto a costos, ¿no? ¿Y qué beneficio hay? O Bueno, sea, todo lo hacen mal. La verdad que no sé qué haga bien el Ministerio de Transporte, no sé qué haga bien. bien, mi estimado. Ha sido un placer. Todavía hay mucho pan que rebanar, como se dice, y ya seremos. Siento mucho tener que decir esto, pero es la verdad. No, no hay problema. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado George, y a la audiencia también gracias por su presencia. Este programa está grabado y va a circular en las redes el día de mañana. Muchísimas gracias, Jorge. Ok, por nada. Hasta luego.